Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estés escuchando. Mi nombre es Leonardo Céspedes y quería comentarte un poco lo que estamos viviendo hoy en día. Quería hacer un comentario sobre lo que muchos preguntan sobre el coronavirus, el virus y el cristianismo, qué es lo que está pasando. Hace días atrás hablaba con un ateo y él me decía justamente de la condición del corazón humano, ¿no? Que esto que está pasando no tiene que ver, no es por culpa del hombre, porque el hombre no es ni bueno ni malo, porque esa es la premisa de los ateos, que el hombre no nació malo, sino que el hombre se fue haciendo bueno o malo según los resultados, amén, de las influencias que ellos viven y tienen. Pero la realidad, lo que este ateo no entiende, es que la palabra de Dios, el libro de todos los libros, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, en su humanidad, dijo en Marcos capítulo 10, versículo 18, dice, Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Cuando uno le vino a decir bueno. No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. O sea, Jesucristo no se consideró bueno, mucho menos nosotros. Entonces, según la palabra de Dios, la verdad no es que seamos buenos o buenas personas, amén, sino que somos, porque el mundo piensa que somos buenos y a veces hacemos cosas malas, pero no es así, ¿no? Yo diría que somos malos y a veces hacemos cosas buenas, porque eso es lo que la Biblia de Dios nos enseña, amén. Un comentarista cristiano ilustró la maldad del corazón del hombre como que el hombre tiene una línea que sube y que baja como un meridiano, como una línea de Greenwich, una línea del bien y del mal que atraviesa el corazón y depende para qué lado sube o baja esa maldad del hombre, la bondad fluctúa. A veces podemos ser buenos y a veces podemos ser malos, amén. Un mismo corazón puede ser bueno y a veces malo. El problema con ser ateo es que la maldad no depende del hombre sino de las circunstancias vividas. Eso es lo que el ateísmo predica. Entonces la pregunta que yo le hice a este hombre ateo, digo, entonces el coronavirus es bueno o es malo. Amén. ¿Quién merece morir de coronavirus y quién no? Porque si nadie es bueno ni malo, entonces la gente que murió, ¿por qué murió de coronavirus? Y la gente que está viva, ¿por qué no murió de coronavirus? ¿A dónde van las almas de las personas que mueren de coronavirus? Yo le pregunté literalmente a ver qué me decía y que la respuesta del ateo. El ateísmo rechaza la fe creacionista como que Dios creó al hombre, sino que ellos promueven, amén, que el hombre creó a Dios. No que Dios creó al hombre, sino que el hombre necesitaba crear un Dios para poder confiar. Ellos piensan que la eternidad es como un lugar, ellos creen que es el universo, como que hay una muerte y ahí termina todo. En realidad ellos no tienen muy claro qué es la vida después de la muerte. Ellos creen que se muere el hombre y se termina todo. Pero, ¿qué dicen los ateos del coronavirus? ¿Qué opinan del coronavirus? Es lo que a mí me interesaba hablar con esta persona. Y ellos realmente no tienen respuesta, no tienen a quién echarle las culpas, porque no creen en Dios, no creen en lo bueno, no creen en lo malo, porque mueren personas buenas, porque mueren personas malas. La Biblia dice que nacemos malos, eso es lo que la palabra de Dios nos dice y eso es lo que yo creo. Porque nacemos con un pecado original, el principio del teísmo, como Dios como único creador de todo y la libertad del hombre de ser bueno o malo, dice que Dios creó todo y nos dio libertad, libre albedrío de decidir. El hombre decide qué ser, amén, y el hombre decide qué no ser. Ahora, la pregunta nuevamente a este ateo era, ¿el coronavirus es bueno o es malo? Ahora, si existiera una persona que tuviera una vacuna, yo le pregunto a este ateo, que te inmunizara con una efectividad del 100% contra el coronavirus, ¿tú la aceptarías? Le dije. Bueno, a lo que este ateo respondió rápidamente que sí, por supuesto, amén. Bueno, la palabra de Dios tiene las respuestas para todo, amén, para todo lo que nosotros, amén, no entendemos. La palabra de Dios tiene una vacuna, se llama arrepentimiento y fe de nuestros pecados, amén. Y para los más creyentes y con más fe tiene la seguridad, no solamente el arrepentimiento y la fe, sino que para los que creemos realmente tenemos la seguridad de la vida eterna. O sea que la vida en esta tierra es temporal y los cristianos tenemos la seguridad de que si nos toca irnos de esta vida por coronavirus, por un accidente, por otra enfermedad, por dengue, amén, no dependerá de nosotros, amén, ni de la enfermedad, sino que depende de Dios. Un libro llamado El Gran Divorcio de C.S. Lewis ilustra
muy inteligentemente la creencia y la fe en Cristo Jesús y la vida eterna. Dice, no solo este mundo con enfermedades y desastres será el mismo cielo de este lado para los que se salven, pero una vida en el infierno será todo en esta vida para los que se condenan. En pocas palabras, el cielo, una vez que estamos allí en la presencia de Dios, se convierte en gloria. Cada sufrimiento para nosotros en esta vida que tuvimos pasará a ser la gloria allí adelante de Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos permitió, lo que nos llevó al arrepentimiento. Un pastor dijo, si el coronavirus fue el virus que llevó al arrepentimiento, a Cristo y a nuestras vidas y a la vida eterna, a muchos en la eternidad el coronavirus será una bendición para los que ahora disfrutan del cielo. Eso es lo que piensa un cristiano. ¿Amén? Cuando las enfermedades y las circunstancias de este mundo nos llevan a tomar decisiones para Cristo, bienvenido sea. Para los que no se salvan, esta vida será todo el mismo infierno. Para ellos el infierno es esto. Y al no ver con los ojos de Dios todas las pruebas y las dificultades que nos dice Pedro, Pablo, pasarán tribulaciones, amén, y un montón de cosas, para sus vidas será como una especie de maldición, un karma que tienen que pagar, como cree el hinduismo. Amén. El coronavirus quizás es el mal de una persona que fue influenciada desde muy chica a hacer el mal, de un chino que decidió comer murciélago, entonces esa maldad moraba en su corazón. Pero eso no es la creencia teísta, la creencia que nosotros tenemos a Dios como un creador, como un Dios, como un Padre. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, la Biblia dice que no hay ni uno justo, amén. Ahora, dice que no hay quien quiera hacer el bien. La pregunta ¿es bueno el coronavirus o no? Dios odia a la humanidad, es nuestro Dios una especie de anciano enojado con todos nosotros, esperando que nos equivoquemos para vengarse. Desde el punto de vista ateo, no tienen respuesta para esto, amén, para lo que está sucediendo con el coronavirus. Pero para los que creemos en Cristo y en su palabra, es una manera de advertencia de lo que está sucediendo. Dios nos está mostrando a la humanidad que por medio de estas señales, amén, y nos está mostrando que por el camino que nosotros vamos es el camino incorrecto. El mundo no va en el camino correcto, amén. ¿Y cuántos saben que para los cristianos el camino, la verdad y la vida es Jesucristo? El mundo se alejó de Dios, el mundo se alejó de Cristo, amén. Un mundo inmoral, un mundo que se ha convertido inmoralmente perverso, egoísta, con valores humanos degenerados, amén, con leyes abortistas y anticristianas, amén. El hombre jugando a ser Dios, a ser creacionista, a crear por medio de células. Dios no es malo, Dios nos está castigando a la humanidad, sino que la humanidad decidió plantar una semilla que está dando sus frutos, amén, y que eso contamina todo al árbol y lo hace defectuoso. Pero gracias a Dios tenemos una esperanza para la humanidad, se llama arrepentimiento. Pero no solo arrepentimiento, sino que la palabra arrepentimiento significa un cambio de vida, un cambio de rumbo, un nuevo camino. Muchas personas no cristianas están abrazando la idea de un nuevo rumbo, un cambio de ideología de fe, amén, gracias a este tiempo de cuarentena, a esta enfermedad, coronavirus. Ese camino, dice la Biblia, que son sendas de paz y no de mal. Él nos quiere llevar por sendas de paz. Jeremías capítulo 29, versículo 11. La palabra de Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bien o planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un fruto y una esperanza. ¿Acaso Dios miente? Pregunto yo. ¿Acaso Dios promete en Jeremías lo que promete de darnos caminos de paz y de esperanza? No, Dios no miente. Los pensamientos que Dios tiene para sus hijos siempre fueron los mismos. Los que hemos cambiado fuimos nosotros, hoy que no hemos escuchado las promesas de Dios. Jeremías 29:10 dice, esto dice el Señor, ustedes permanecen en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré, dice la palabra de Dios, de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, dice la palabra de Dios. Y la Biblia no se equivoca. La Biblia dice que si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y si eso es lo que promete la palabra de Dios, y si eso es lo que el ateísmo no entiende o lo que el mundo no entiende,
La Biblia prometió al pueblo de Dios que después de 70 años que ellos sabían que iba a pasar, se lo habían profetizado, Dios le había dado señales, Dios le había dado profetas, ellos no quisieron creer, amén, ellos estuvieron en cautiverio por su propia desobediencia 70 años, y a pesar de ser advertidos, a pesar de que Dios le dio señales, a pesar de que Dios le dio profetas y predicaron el Evangelio, ellos siguieron por el camino incorrecto. Pero después de los 70 años, el pueblo de Israel recibe la promesa de Dios de ser libres del cautiverio babilónico, y Dios le confirma, dice que los pensamientos y los planes de Él ahora para su pueblo serán muy buenos, serán esperanzadores. Hermano, Dios no es malo. Las señales de Dios nos avisan qué es lo que va a pasar, y la humanidad no hace caso. Esa es la circunstancia y ese es lo que está sufriendo la humanidad. La palabra de Dios nos dice que si confiamos en Dios y en Jesús, ninguna de estas pestilencias herirá de muerte a sus hijos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ese es el antídoto 100% efectivo para nuestras vidas en épocas de coronavirus. Salmo capítulo 91, versículo 10 dice: no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. Y yo lo creo y espero que tú lo creas también. El ateísmo no tiene, o la falta de fe en este mundo, la gente que no cree, no tiene este tipo de promesas, porque no son creencias vacías, porque son creencias vacías, sin respuesta de esperanza, pero la fe en Cristo Jesús nunca viene vacía. Si el coronavirus es la Babilonia de los días de Esdras y produce un arrepentimiento en el pueblo masivo, en el pueblo, en la humanidad de las almas, amén. Si produce un arrepentimiento, amén, y reconocen a Jesús gracias a este tiempo de calamidad que están viviendo todo el mundo y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, yo te pregunto una pregunta. ¿Está malo el coronavirus entonces? Conozco un artista que se llama Mario Baracus, Mr. T, de una serie muy vieja, Brigada A. Este hombre contrajo cáncer, y cuando contrajo el cáncer se arrepintió de todos sus pecados, empezó a servir a Dios y se arrepintió y se convirtió al cristianismo. ¿Sabes cuáles fueron las palabras de Mario Baracus? Y escribió un libro que dijo: el cáncer me salvó la vida. Entonces, te hago una pregunta básica. ¿El coronavirus es bueno o es malo? Te hago otra pregunta. ¿Qué importaría el coronavirus en la eternidad, en la vida eterna, una vez que hayamos logrado, amén, nuestra vida eterna? ¿No se convertiría en la gloria que nos hizo llegar a la presencia de Cristo? El Salmo 23 nos habla un poco de lo que es el cielo. Dice que Jehová mi pastor, nada me faltará, en valles de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Te hago una pregunta. Si un día te toca estar en ese lugar tan maravilloso, ¿te importaría algo de esta tierra o la manera de irte de esta tierra si ganas el cielo? ¿Te interesaría algo, lo más mínimo de esta tierra, de este mundo? Bueno, yo quiero decirte, cuando estemos del otro lado del cielo, en la eternidad, veremos todo lo que nos llevó a la salvación como el plan de un genio que se las ingenió, amén, para llamarnos la atención por medio de diferentes pruebas y dificultades, amén, para que nuestras almas puedan disfrutar eternamente con Él. Hermano, hermana, amigo, amiga, no le des lugar al temor. Ten fe. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y son de paz y no de mal, para darnos bienestar y para darnos esperanza en estos días de tanta desesperanza. Esto es el coronavirus para la fe cristiana. El coronavirus para nosotros es como una oportunidad para predicar y que muchos se arrepientan. Por eso te animo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, pero ven ahora, porque Cristo Jesús te conoce y Él te está esperando con sus brazos abiertos. Ven a Cristo, hermano, porque el coronavirus quizás es lo que te empuje a la fe cristiana. Que Dios te bendiga.